Feliz sábado, hermanos. Y que en esta linda mañana, pues, podamos estar aquí nuevamente con la sola intención de seguir creciendo espiritualmente, de seguir desarrollando este carácter del cual hemos venido hablando ya mucho rato, mucho tiempo. Que todos vengamos con esa sola disposición de seguir siendo enseñados por Dios. A fin de cuentas, el Señor Jesús lo dijo esto: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y dice la sierva del Señor, hermanos, que para que esto se pueda cumplir, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros. Él es el que tiene que enseñarnos. Él es el único que nos puede llevar a Jesús. Él lo dijo otra vez: nadie puede venir a mí. Nadie. No sea que muchos de nosotros seamos hallados a lo mejor como Judas, o muchos personajes que no han sido llamados a esta obra y que sin embargo, hermanos, se apuntaron simplemente para hacer o labrar su propia ruina. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser educados nosotros. Así que espero que cada uno de nosotros vengamos con esa sola disposición, ¿va? Los que aquí estamos, los que vamos a oír el consejo, escúchenlo, atesórelo, medítelo, reflexiónelo y haga lo suyo, haga lo propio, haga lo personal. Y entonces dejemos que el Señor obre los resultados por llevar a cabo estos consejos. Vuelvo a citar aquel pasaje que se leyó hace un momento, a manera de poder adentrarnos un poco en el tema en esta mañana, que viene bajo el título: una reprensión para la iglesia moderna. Una reprensión para la iglesia de estos días. Y quiero hablar del cristianismo en general. Quiero hablar, hermanos, de todos los que hoy por hoy profesamos el nombre de Cristo. De todos los que nos ponemos la capa del cristianismo y pretendemos ser o aparentamos ser. Es una reprensión para la iglesia en general. En general. Así que en la cita leída hace un momento de Segunda de Pedro, capítulo 3, nos está diciendo el Señor de esta manera, versículo 14: por lo cual, oh amados. ¿Quiénes son estos, oh amados? La iglesia. Estando en espera de estas cosas, procura con diligencia que tú seas hallado delante de Cristo cuando venga en su gloria, sin mancha y sin reprensión y en paz. ¿Ok? Cuando Cristo el Señor venga en su gloria y en su majestad, así tiene que encontrar a su iglesia. Sin mancha, sin reprensión y en paz. No hay otra manera en la que el Señor quiere encontrar a su iglesia. Sin mancha, sin reprensión y en paz. Bueno, con este pasaje vamos a adentrarnos y yo quiero pedirle de favor que no saque este pasaje de su mente conforme vayamos avanzando, porque le vuelvo a repetir, así quiere encontrar el Señor a la iglesia cuando venga Él en su santa venida. En 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 15, que quiero poner las bases a manera de espaciarnos en lo que en esta mañana el Señor quiere hablarnos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Damos la lectura en esta mañana y dice así, hermanos:
y por todos murió. Ya sabemos de quién está hablando. Y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí. Ok. Escuche bien eso, hermano. Jesús murió por todos, para que los que ahora viven ya no vivan para sí, mas vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Interesante pasaje, digno de mucha atención por parte de nosotros. Cristo murió y su muerte tiene que producir una obra en nosotros. La muerte de Jesús tiene que producir una obra en nosotros. ¿Y sabe cuál es esa obra que tiene que producir la muerte de Jesús por nosotros? Lo vuelvo a leer y póngale cuidado. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Jesús por la humanidad? Especialmente por el creyente, que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió por cada uno de nosotros. Yo espero que nosotros comprendamos esta mañana esto, hermanos. Porque si veo un gravísimo problema dentro de lo que es la cristiandad es este. Pocos son los que aprenden a vivir para Dios y son muchos los que viven para agradarse a sí mismos. La gratificación del yo o el amor al yo es uno de los gravísimos problemas que se ven dentro de la cristiandad. Desde los más encumbrados, llámese pastores, líderes, presidentes de asociaciones, etcétera, hasta el simple creyente. Un mal muy común, que conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo sus terribles efectos. ¿Qué efectos tan terribles y fuertes trae lo que es la gratificación del yo? El amor al yo, la prioridad al yo. Y le vuelvo a leer, Cristo murió por todos, para que los que ahora viven ya no vivan para sí. Cuando el verdadero creyente se encuentra con Jesús y se une con Jesús, el amor al yo muere. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Les pregunto, hermanos, ¿estamos de acuerdo en eso o no? Cuando el cristiano tiene este encuentro con Jesús, se une con Jesús, el amor al yo tiene por fuerza que morir. Ya el cristiano ya no vive para sí. Ya el cristiano vive para aquel que lo compró a precio de sangre. Y nosotros vamos a estudiar qué verdaderamente significa esto. Ajeno y desconocido por la multitud de cristianos en nuestro mundo. Por sus diferentes razones. Unos porque no lo quieren entender, otros porque no les interesa entender y otros porque no se les enseña esto en las iglesias. Pero yo quiero que le volvamos a dar otra repasada a este pasaje a manera de seguir avanzando. Versículo 15, volvámoslo a leer. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a comparar este pasaje que lo habla casi muy similar, pero que yo quiero descartar algo en este otro pasaje que vamos a leer. Vamos al libro o a la carta que Pablo escribió a los romanos.
en su capítulo 14. Quiero sacar algo de uno de estos pasajes que vamos a leer aquí y que lo quiero poner como el centro, a manera de poder entender nosotros, hermanos, qué es vivir para Cristo y qué es morir a nosotros mismos. Capítulo 14, vamos a dar lectura al versículo 7 hasta el versículo 9, y en el versículo 9 yo quiero sacar algo interesantísimo ahí. ¿Todos lo tenemos? Romanos capítulo 14, versículo 7 dice de esta manera: porque ninguno de nosotros vive para sí. Y lo vuelvo a leer. Ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno de nosotros muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, si vivimos o si morimos, ¿qué dice? Del Señor somos. Y versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor. Para ser Señor. Esto es lo que yo quiero poner como centro. Cristo murió para ser Señor tanto de muertos como de vivos. Y yo les pregunto a la cristiandad, ¿quiénes reconocemos a Jesús como Señor? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Todos. Todos. Todo el que lleva el nombre de cristiano reconoce a Jesús como Señor. Todos. Pero Jesús murió para obrar algo en nosotros. Según lo leímos en 2 Corintios 5:15. Jesús murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Ya no. Ya no se debe vivir para uno mismo. Les pregunto, mis hermanos, ¿si entendemos eso o no lo entendemos? La inspiración en el matinal Ser semejante a Jesús dice de esta manera un pequeño párrafo. El yo debe morir si vamos a ser considerados como seguidores de Cristo. Y te lo explico más. Si es que tú pretendes ser un seguidor de Cristo, el amor al yo debe morir. Si no muere, no es más que la pura profesión que se lleva. No es más que el puro manto que sigue ocultando aquel egoísmo, aquel interés propio, aquel interés egoísta de todo el tiempo querer tener la primacía, de todo el tiempo amar la superioridad, amar los aplausos, amar el reconocimiento. Cuando el amor al yo no se esconde en Jesús, la capa del cristianismo solo sigue cubriendo la deformidad que hay en nuestro interior. ¿Me explico aquí? Y es que este problema, hermanos, este problema no solo lo tenemos los adultos. Este problema de prioridades personales, apenas nace la criatura, y este es un problema que lo tiene. Los niños crecen siempre queriendo ser los primeros, siempre queriendo llamar la atención, siempre queriendo, hermanos, que se les dé todo lo que ellos piden. Y cuando hay padres que no educan esto en los hijos, la sociedad futura crecerá no en un amor por el cielo, ni un interés por las cosas celestiales, sino un interés en lo personal,
un interés. ¿Por qué? Porque así crecimos, porque así nos permitieron crecer. Cuando no hay una educación en donde se esté extirpando el amor al yo, eso crecerá y nuestra sociedad vivirá para sí. Sin interés, sin preocupación por lo que pasa el prójimo, por lo que vive el prójimo, por qué tiene el hermano, sin interés por las cosas espirituales, porque esta es la grandísima realidad. ¿Tú sabes por qué a las cosas espirituales siempre hay un sinfín de excusas? Mi pregunta es, ¿se ama a Dios por sobre todas las cosas? Mi pregunta es, ¿por sobre todas las cosas se ama al Señor? ¿O es que de repente hay prioridades que se ponen por encima del Señor? Yo les pregunto a la iglesia y le pregunto a la cristiandad. Vuelvo a hacer la pregunta. Cristo murió para llegar a ser Señor de todos, tanto vivos como muertos. Y los vivos tienen que aprender a morir al yo. ¿Reconocemos a Jesús como el Señor? Y si reconocemos a Jesús como el Señor, quiero llevarte a meditar en dos pasajes más. Uno lo encontramos en Malaquías 1:6. Vamos allá, hermanos, Malaquías 1:6. Que yo les vuelvo a citar esta pequeña cita que leí del matinal Ser semejante a Jesús. El amor al yo debe morir si queremos ser considerados seguidores de Cristo. El amor al yo debe morir. No es opción, no es si quieres, tiene que morir. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Mira qué reproche por parte del cielo. Mira qué reproche por parte del cielo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Y paro ahí. A ver, hermanos. Dijimos un reproche a la cristiandad, un mensaje a la iglesia de estos últimos días. Que todos, o es de palabras o es sinceridad, reconocemos que Jesús es el Señor. Lo llamamos Señor. En nuestras oraciones lo llamamos Señor. En nuestras oraciones lo llamamos Padre. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. Pero Él está diciendo aquí, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor en ustedes? Si hay una cosa, hermanos, que priva al hombre de darle la honra y tener temor a su Señor, es cuando el hombre tiene prioridades. Es cuando no se da la primacía al Señor, de quien es el tiempo que nos da, los recursos que nos da, la vida que nos da, los talentos que nos da. Todo lo que Él nos da es de Él. ¿Y sabes qué tiene obligación el creyente? Devolverle lo que Él nos da. Darle lo que Él nos da. Y cuando el hombre se olvida de estas cosas, ya no hay respeto, ya no hay temor, ya no hay honra para aquel que pide del hombre lo que Dios te está dando. Me trae a mi memoria aquel pasaje que Jesús citó
cuando se estaba reprendiendo a María por derramar el ungüento en el Señor Jesucristo. Y el Señor reprendió el espíritu egoísta de uno de sus discípulos. El Señor reprendió el espíritu codicioso y ambicioso de uno de sus discípulos. Y le dijo, déjenla, porque lo que ella ha hecho para mi sepultura lo ha hecho. Porque a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Y esto es algo que poco comprende la cristiandad. ¿Dios puede eliminar la pobreza del mundo, sí o no? Puede. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué Dios tiene que ver en el día a día multitudes de ancianos, de padres, de madres y de hijos llorando por causa de la extrema pobreza que les toca vivir? Mi pregunta es, ¿por qué Dios tiene que estar soportando eso? ¿Acaso Dios se deleita en el sufrir de esas pobres personas? No. ¿Mas por qué lo permite? ¿Por qué? Por todos murió Él, para que los que viven ya no vivan para sí, mas vivan para aquel que entregó su vida por ellos. Y el Señor Jesús se ha unido tanto con la humanidad que lo que espera el Señor es ver el servicio que cada individuo que se llama cristiano, en todo lo que Dios le da, lo desenvuelva para el beneficio de los menos afortunados. ¿Se comprende eso? Porque si entendemos lo que es la gratificación personal, la gratificación al yo. Iglesia, ¿entendemos eso? Te leo del mismo matinal, en la misma página, te leo esto. Cuando los hombres, por favor póngale atención, cuando los hombres y las mujeres se convierten a Dios, se crea un nuevo gusto moral y se aman las cosas que Dios ama. ¿Cuándo sucede esto? Cuando los hombres y las mujeres tienen ese encuentro con Dios. Cuando el Señor impregna, impacta en la vida de los hombres y las mujeres la obra que se hizo en la cruz. Cuando esto impacta, el amor al yo muere. Y ahora existe un nuevo gusto moral, nace un nuevo gusto moral. Y se aman las cosas que Dios ama. Yo les pregunto a ustedes, antes de conocer al Señor, ¿cuáles eran los gustos naturales de la carne? ¿Cuáles son? Y lamento decir que muchos de esos gustos que teníamos antes de conocer al Señor se siguen arrastrando dentro de la fe cristiana, porque no se ha muerto en su totalidad al yo, porque el que muere al yo ya no vive para sí, porque el que muere al yo ve como prioridad a otros. ¿Me explico aquí? Ve como prioridad a otros, no mis gustos. Porque hoy el problema en el mundo cristiano es primero mis gustos, y sacias tus gustos, te das el lujo de lo que tú quieres, compras lo que tú quieres, no mides precios, no mides nada, todo es a la gratificación tuya. Y vuelvo a decirle, el mundo está plagado de una pobreza y de necesidades extremas que el cristiano no las quiere ver.
Uno de los grandísimos problemas que vemos en este último tiempo, y lo dice la sierva del Señor, es la moda. Y la moda tiene cautivados a muchos y a muchas. Hoy los medios de comunicación dan tanta tentación a que los hombres concentren sus intereses en lo que yo quiero, en lo que me gusta, y ahí vamos, detrás de ello, día a día, apenas amanece y vamos con ello, anochece y estamos con ello, dormimos pensando en eso, dormimos cómo adquirir aquello. Y Jesús dijo, al pobre siempre lo vas a tener, pero cuídate, porque a mí no siempre me van a tener. Si el hombre no aprende a morir a sus propios gustos, llegará el día en que Jesús ya no podrá morar en un corazón plagado de egoísmos y de ambiciones que se concentran solo en los propios gustos personales. Si llamamos a Jesús Señor y si llamamos a nuestro Dios Padre, la prioridad es lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Siempre me pongo a analizar esto. Y créeme lo que yo no le hay una respuesta clara a esto. Y me pongo a pensar. Si Dios no me hubiera traído a este país, ¿cómo sería mi estilo de vida en México? ¿Cómo? ¿Tendría las mismas comodidades que aquí? ¿Las abundancias que tengo aquí? Yo llego a conclusiones y me digo, no. Más, vuelve a surgir mi pregunta. ¿Por qué me trajo mi padre aquí? ¿Para qué me trajo él aquí? Y hoy por hoy veo mis manos repletas y rebosantes de las abundantes misericordias de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Para gratificación propia? ¿Para halago personal? ¿Ah? No. Él lo ha hecho con un propósito, y te lo digo. No porque seas mejor que los pobres, porque hablo en nombre del Señor. Hay pobres que sufren la pobreza, que son más dignos de tener lo que yo tengo. ¿Me explico aquí? Ellos son más dignos de tener lo que yo tengo. Y mi padre no les dio ese privilegio, más me lo dio a mí. ¿Y sabes por qué me lo dio a mí? Para aprender a morir a mis propios gustos y aprender a saciar las necesidades de otros. La esencia del verdadero cristianismo es este. Toda persona que vive para gratificarse a sí mismo no ha nacido de nuevo. Toda persona que ve sus propios gustos no ha nacido de nuevo. Toda persona que se complace a sí mismo y se da el gusto en todo lo que quiere, en todo lo que tiene, porque tiene el poder, porque tiene el trabajo, porque tiene los recursos, es una persona que no ha nacido de nuevo. No ha muerto. Llama a Jesús Señor, sí, lo llama Señor, pero no es su Señor. Otro pasaje que me impacta demasiado lo encontramos en Lucas 6:46. Vamos allá, hermanos, rápido. Un mensaje a la iglesia moderna, un mensaje, hermanos, que tiende a enderezar nuestros pasos. Un mensaje que tiene como propósito ubicar nuestros pensamientos, ideas y gustos. Un mensaje que toda iglesia y todo creyente, sin importar denominaciones, debe comprender. 6:46 en el Evangelio de Lucas. ¿Ya lo tenemos? Pregunta, ¿por qué me llamas? Señor, Señor. ¿Y no haces lo que yo te mando? Y a ver, cristianos modernos de hoy día.
A ver, cristianos modernos de hoy día. Llega el joven rico y le dice, Señor, ¿qué tengo de hacer? Porque yo quiero heredar la vida eterna, yo la quiero alcanzar, pero ¿qué tengo que hacer? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sigue. ¿Cuál es el blanco a alcanzar de la cristiandad de hoy día, hermano? ¿No es el mismo? ¿No es la vida eterna? Pero para alcanzar la vida eterna hay que aprender a morir a uno mismo. Vende lo que tienes. Y créamelo. Este pasaje lo leo, lo medito y quiero contextualizarlo en mi vida y me hago esta pregunta. De todo lo que Dios me ha dado, ¿estoy dispuesto a venderlo y darlo a los pobres? ¿Estoy dispuesto a venderlo y dárselo a los pobres? A ver, hermanos. Yo leo este pasaje y lo pongo en el contexto de mi vida. Una vida que no ha nacido otra vez. Una vida que no ha crucificado el yo. Una vida que anda detrás todo el tiempo de la moda, de lo que sale nuevo, llámese teléfono, llámese zapatos, llámese ropa, llámese lo que sea. La gente, el cristiano que anda detrás de lo que sale nuevo, de ese tipo de personas, me pregunto, ¿están dispuestas a vender todo lo que tienen y dárselo a los pobres por alcanzar la vida eterna? Si hoy de repente se pide la ayuda para fulano, ayuda para sutana, para cualquier sea la necesidad que haya, ¿cómo nos puede soltar desinteresadamente este apoyo para las personas que ocupan? ¿Cómo nos duele meter la mano a la cartera? ¿Cómo nos duele, hermanos, meter la mano y desinteresadamente dar en beneficio de la persona? No logran comprender aquel pasaje que cita Salomón en el libro de los Proverbios. El que da al pobre, a Jehová empresta. Oiga, qué palabras. El que le da al pobre, a Jehová empresta y Jehová se lo recompensará. Ayudas. Y los primeros que andamos buscando son los billetes más pequeños. Los de $1, órale. Y allá que el Señor se lo multiplique. Total, Dios es poderoso para de $1 hacer 1,000,000. Allá que el Señor se lo multiplique. Yo con $1 aporto y ahí está mi aporte. Ah, no, pero aparecen las cosas que no importa el precio porque es tu gusto. No importa, vamos a pagarlo. Yo lo quiero porque me gusta. Pero le llamas Señor, Señor. Y no haces lo que Él te está mandando. Si Él murió por todos es para que todos los que vivimos aprendamos a morir a nosotros mismos. En tiempo de Juan el Bautista la gente le preguntó, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta del siervo de Dios fue esta. El que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tenga pan, parta su pan con el que no tiene. Esta es la esencia del cristianismo, hermanos. Una vida egoísta, una vida que se centra en sí mismo, en sus gustos, es una vida que no ha sido transformada, se lo vuelvo a repetir. Y aquí los resultados, te los digo, y no los leo, simplemente te los relato.
Me viene a mi mente la experiencia de aquel hombre fuertísimo, el más fuerte que existiera en la tierra, de nombre Sansón. Él tenía prioridades. Y aunque fue escogido desde el vientre de su madre para llevar responsabilidades solemnes delante de Dios, él dio prioridad a sus gustos. ¿Sí? Él le dio prioridades a sus gustos. Padres, jóvenes, mucho cuidado. Porque aún este estilo que comúnmente tienen los pequeños y los niñitos de hacer sus berrinches porque no se les da algo, hay que educar eso. Hay que educarlo por el bien de ellos y por el bien nuestro. Pero este hombre, siendo escogido desde el vientre de la madre, siendo nazareo para cumplir la voluntad de Dios, él le dio gusto a sus ojos y le dio gusto a la pasión y le dio gusto al libertinaje. Y usted sabe cuál fue el resultado de eso, hermano. Si tú lees Patriarcas y Profetas que habla de la vida de Sansón, me impresionaron y me conmovieron demasiado estas palabras. Me conmovieron como usted no se lo imagina. Físicamente, Sansón dice fue el hombre más fuerte de la tierra. Pero espiritualmente fue uno de los más débiles. ¿Por qué? Por su gratificación. Yo quiero esa porque esa me gustó. Y no importa lo que el Señor haya dicho, yo quiero esa porque esa me gustó. Y esa que él escogió, ¿sabe qué fue para él? Lo que es su nombre. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Dalila. ¿Y sabe qué quiere decir Dalila? Aquella misma que lo llevó a su ruina. Aquella misma, su nombre significaba lo que ella hizo ¿cómo puede decir? No en favor, sino en la propia ruina de Sansón. ¿Todo por qué? Por seguir sus gustos. Esa me gustó, esa yo la quiero. Y si usted lee la escritura y lee el espíritu de profecía, ¿cuántas veces los padres le dijeron, no es así como Dios lo ha mandado? No importa, esa me agradó a los ojos, yo la quiero. La muerte de ese hombre es a pensar, hermanos. Porque una vida que pudo ser para honra y gloria de Dios, reconociéndolo como Señor, terminó en el acto más penoso, vergonzoso de un hombre que pudo haber sido honrado por el cielo. Pues te digo, ¿sabes cómo murió? Sin ojos y siendo el payaso, siendo el hazmerreír de los filisteos en ese entonces. Pues para eso lo mandaron llamar. Anda, haznos aquí los chistes. ¿Usted cree que ese es el propósito al cual Dios quiere que uno llegue como creyentes, como cristianos? No, hermanos. Mas son las decisiones de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál fue el problema por el cual el pecado entró a este mundo? ¿Cuál fue el problema? ¿Ah? Sigue siendo el mismo. Eva vio y dijo, esto parece bueno, lo probó y le supo tan bueno que trajo una tremendísima calamidad sobre el planeta Tierra. Resultados que hoy por hoy vemos. Y así te puedo citar experiencia tras experiencia
de personajes que simplemente por gratificarse a sí mismos trajeron calamidad no solo a ellos, sino a sus propias familias. No solo a ellos y a sus familias, sino a ciudades enteras, a naciones enteras. Hermanos, hablo en nombre del Señor. Mucho cuidado con esto. Porque este espíritu de amor propio, de gratificación propia, no es muy mal visto dentro de la religión. Lo vemos normal y lo vemos común. Lo abrazamos, lo acariciamos y lo solapamos. ¿Cuándo? Cuando gratificamos estas criaturitas o cuando nos gratificamos a nosotros mismos. Seguimos fortaleciendo este espíritu dentro de la cristiandad. Yo espero, en verdad espero, que cada uno de nosotros entendamos. Yo les voy a volver a leer este pasaje. Cuando los hombres y las mujeres se convierten a Dios, se crea un nuevo gusto moral y aman las cosas que Dios ama. Cuando los hombres se encuentran y se unen con Dios, ya no son los gustos antiguos, ya no se aman las cosas antiguas. Ahora nuestros gustos cambian y se dirigen hacia el cielo. Se dirigen hacia lo que es justo, hacia lo que es recto. ¿Y quieres tú comprender, oh hermano, qué son las cosas que Dios agrada? ¿Qué son las cosas que a Dios le gustan? Porque las cosas que a Dios le gustan son las cosas que le deben gustar a todos aquellos que han muerto a sí mismos. El que no ha muerto sigue teniendo gustos personales. El que ha muerto, sus gustos ya no son personales, ya vive para aquel que murió por ellos. ¿Y quieres tú conocerlos? ¿Tú conoces aquel pasaje que escribió el Señor por pluma de Malaquías, capítulo 6, el verso 8? ¿Qué dice ahí, hermano? Perdón, es Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Versículo 6, capítulo 6, versículo 8 en Malaquías nos dice lo que es, lo que agrada a Jehová, lo que Él quiere, lo que es bueno y lo que cada creyente que ha muerto a sí mismo. Perdón, es Miqueas. Miqueas 6, 8. Capítulo 6. Leamos el verso 7. Y el 8 es clave. ¿Cuál es la primera palabra que usa en el versículo 7 a manera de pregunta? A ver. ¿Qué es esta palabra se agradará? ¿Le gustará? ¿Se contentará el Señor? Y nota la pregunta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Se agradará Jehová si yo doy mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? La respuesta es esta. Hombre, Él te ha hecho saber qué es lo bueno y qué pide de ti Jehová. ¿Qué cosa pide? Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte o caminar humilde delante de tu Dios. Solo esto pide, que esto es el todo en la vida del creyente. 3 cosas. Hacer juicio, amar la misericordia y día a día vivir dependiente de Dios, hermano. Falta una de estas 3 cosas.
y se arruina. ¿Ok? Porque hacer juicio y amar la misericordia y humillarse delante del Señor son cosas que tienen que ir unidas en el crecimiento espiritual a manera de agradar a Dios. Cuando el hombre agrada a Dios, verdaderamente puede decir, mi Señor. Él es mi Señor. Trayendo el pasaje de Lucas 6:46, si me llamas Señor, haz lo que yo te mando. ¿Y qué te manda? 3 cosas: juicio, misericordia y humildad delante de tu Dios. Hermanos, esto es lo que Él pide. Y podría yo volverme a espaciar en la segunda. ¿Cuál es la segunda? Y tú sí sabes qué es eso, ¿ah? ¿Ah? Amar misericordia. Misericordia es tener compasión, es dolerte el estado que está pasando otro. Es preocuparte. Es sentir su dolor, es sentir su angustia, es sentir su pesar, es sentir sus lágrimas. Esto es amar misericordia. Y cuando el hombre la practica, déjame decirte, de esa manera se agrada al Señor. Y es una persona que ha muerto así. Ha muerto así. Escucha esto sacado del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Dios exige que sus hijos sean perfectos. ¿Qué exige Dios, hermanos? Dios exige que tú seas perfecto. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo el carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces, el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Solo cuando se llegue a reflejar el carácter de Cristo en uno. ¿Y cómo es que se refleja el carácter de Cristo en uno, hermanos? Yo quiero creer que ustedes sí lo entienden. ¿Cómo es que se llega a reflejar el carácter de Jesús en uno? ¿Ah? Contemplándole. En obediencia. En obediencia. La clave es la obediencia, hermano. Si me llamas Señor, Señor, haz o obedece lo que yo te estoy mandando. Hay tantas cosas que el cristiano tiene que hacer para verdaderamente poder honrar a su Señor, poder agradar a su Padre. Que les vuelvo a recitar el pasaje que leímos en Malaquías 1:6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Y esta es una pregunta que queda para cada uno de los creyentes. ¿Ah? Así como se obedece al amo,
que nos da trabajo. Y usted sabe por qué se le obedece. Usted sabe por qué hay que agachar la cabeza muchas veces. Nos guste o no nos guste lo que nos están poniendo a hacer, nosotros tenemos que doblegar la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí hay ganancias, hermano, porque no queremos perder el trabajo. Bueno, así como se obedece al amo terrenal, ¿por qué no aprender a obedecer al amo celestial? Aun cuando lo que nos demanda es tan difícil para nosotros. ¿O acaso será de mayor honor aquel que nos brinda un trabajo terrenal? ¿O acaso será de mayor digno de la obediencia a aquel amo terrenal que nuestro amo celestial? Pensemos, hermanos. Cristo murió por todos, para que todos los que viven ya no vivan para sí. Él murió, resucitó, para Él llegar a ser Señor de todos, vivos y muertos. Entonces, si Él es tu Señor, si Él es tu Padre, hónrale con la obediencia. Aprendamos a morir a nosotros mismos, hermanos. La pobreza siempre la vamos a tener, siempre. No le pensemos nosotros que el Señor sabe recompensar el esfuerzo abnegado que cada uno de sus hijos hace. Concluyamos en la carta que Pablo escribió a los colosenses. Concluyamos ahí. Capítulo 3. Versículo 1 y vamos a leerlo hasta el versículo 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, ama las cosas de arriba, sean tus gustos ya, hermanos, santificados, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Versículo 3. Porque estás tú muerto. ¿Muerto a qué, hermano? A nuestros gustos. Estamos muertos a nuestras atracciones y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si es que hemos muerto. Y si aún no hemos muerto, aprendamos a crucificar este yo en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo? No le pienses. No le pienses. Yo sé que se va a bajar tu cantidad de recursos cuando aportas, cuando das, cuando beneficias. Yo sé que se va a rebajar. Pero entiéndelo. Ni las mayores riquezas que este mundo te ofrece pueden compararse con las glorias eternas que el Señor tiene preparados para los que han aprendido a morir a sí mismos. O yo te pregunto, ¿acaso esos 2, 3 pesitos que te guardas porque no quieres que se disminuya lo que tienes, te garantizarán mañana una vida eterna? No, hermano. ¿Sí entendemos, hermano Tim? ¿Por qué cuando Jesús alimentó a los 5,000 o a los 4,000, la orden prioritaria a los discípulos, que coman ellos primero y después nosotros? Porque estas enseñanzas, aunque a veces desatendidas, no dejan de ser golpes al egoísmo, golpes a las prioridades, golpes a querer yo ser el primero.
Denles de comer. Y lo que sobre, ahora sí sírvanse ustedes. Y léanlo. Léanlo especialmente en el deseo de todas las gentes. No fueron ellos los primeritos que agarraron su porción grande, se la alzaron y ahora sí vamos a repartir. El que alcanzó, alcanzó, y el que no, pues se quedó mirando. No. ¿Ah? Siempre la invitación de la palabra de Dios. La prioridad, otros. Después tú. Cuando estas cosas se practican desde tierna edad, podrá el Señor emplearte con seguridad en una tarea y en una obra, de la cual, hermanos, no nos lamentaremos. Así que espero que en esta mañana comprendamos el espíritu de egoísmo y amor propio que se sigue albergando es evidencia de que aún estamos vivos. No le dé miedo hablar. Esa es la evidencia de que aún estamos vivos. Y necesitamos morir. Necesitamos esconder nuestra vida con Cristo en Dios. Vamos de rodillas y concluimos.